Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él hará. Espera solo en Él, Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén. Que así sea en nuestras vidas. Que todo cuanto pidamos al Señor, siempre en su voluntad y dirigido por el Espíritu Santo, sea real en nuestras existencias. No cabe duda de que será algo hermoso, ¿no? Poder contemplar cómo el Señor hace grandes cosas en cada uno individualmente, y que todo eso va a ir dirigido a que toda la Iglesia también alabe y glorifique, agradezca al Señor por sus bondades. Muy bien, seguimos estudiando el Génesis, y hoy vamos a hablar acerca de la separación, que encontramos en Génesis capítulo 13, en todo su capítulo, Génesis 13. Así que si lo queréis buscar, o en los dispositivos móviles, ya sabéis, o en las Biblias de las cuales ya no se escucha el ojeo como antes, ¿verdad? Yo me acuerdo en mis tiempos mozos, ¿no? Como cuando el pastor decía tal texto y se oía. Hoy ya no, hoy solo se escucha. Las cosas van cambiando, ¿no? Pero una cosa es que cambien los dispositivos, y otra cosa es que cambie la palabra. Y la palabra del Señor nos dice que no cambia, es inmutable. La voluntad, el consejo del Señor es siempre el mismo. Pues hoy vamos a hablar de esto, separación, Génesis capítulo número 13. A menudo, las disyuntivas que se presentan en la vida son el producto de conflictos de intereses. No sé si os ha pasado alguna vez. Tener que tomar una decisión en un sentido o en otro a consecuencia de que esas dos elecciones o esas dos opciones son contradictorias entre sí, son contrarias. Todos hemos tenido algún que otro encuentro con una encrucijada justo después de valorar dos o más opciones a seguir. Una crisis o un encontronazo con la visión de otras personas han abierto, en muchos de los casos, varias alternativas en el horizonte de nuestro futuro. A veces elegimos correcta y sabiamente, lo sabemos, alguna vez, alguna que otra vez, pero también sabemos que en otras ocasiones nos hemos dejado llevar por la comodidad, nos hemos dejado llevar por la conveniencia en vez de perseguir aquello que es correcto. A veces elegimos correcta y sabiamente escogiendo la senda del esfuerzo, del tesón, de la perseverancia hasta llegar a la meta del éxito y de la estabilidad. Y hay otras ocasiones en las que nos hemos dejado llevar por la comodidad o por la facilidad del camino sin meditar si el objetivo que deseamos conseguir es bueno y conveniente para nosotros. Yo creo que todos podemos colocarnos en ese contexto de vida. Todos hemos pasado por ahí y sabemos que hemos metido la pata en unas decisiones y que en otras hemos acertado. Seguramente en aquellas en las que primeramente le hemos preguntado al que mejor sabe todas las cosas, que es el Señor. No todas las puertas, yo creo que eso también lo sabéis, no todas las puertas conducen a la felicidad, ¿verdad que no? No todas las puertas conducen a la felicidad, ni todas las direcciones nos guían al bienestar en todas sus vertientes. Dejarse llevar por corazonadas, por el instinto, por promesas vanas, pues esto no suele aparejar resultados beneficiosos. Pensar racionalmente sin dejar que el corazón sea influenciado por sentimientos y emociones,
valorando pros y contras, estimando el precio que nos costará alcanzar nuestros anhelos y nuestros sueños, requiere de tiempo, requiere de una búsqueda obediente y sincera de la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Que queremos todo de manera instantánea, lo queremos todo ya, ahora. No queremos esperarnos al mejor momento que Dios establece para cada cosa. No, queremos que todo sea hecho, cumplido y recibido en nuestro tiempo, cuando mejor a nosotros parece que nos convenga. Claro, la fe, en esas encrucijadas, en cada cruce de caminos en el que nos hallamos, juega un papel fundamental. Desde la fe es posible calibrar una vereda estrecha, pedregosa, como un proceso necesario del aprendizaje, del sacrificio, de la renuncia, hasta culminar una hazaña penosa en su comienzo, sí, pero altamente satisfactoria en su finalización. Sin fe, ¿qué ocurre? La visión materialista que se nutre de sensaciones carnales se adueña de nuestra voluntad y tira de nosotros hacia una ruta más espaciosa, una ruta más llana, una ruta mejor pavimentada. Y esta ruta, no obstante, suele depararnos tranquilidad, suele depararnos confort de nuestra andadura, pero más tarde, con el tiempo, nos enredaremos en atajos, nos enredaremos en vericuetos laberínticos, en vías que nos llevan a la autodestrucción. Y lo que parece que está sembrado de pétalos de rosa, al final se convierte en un abismo sin fondo en el que caemos para nuestra perdición. Las apariencias, yo creo que también lo sabéis, engañan, ¿verdad que sí? Las apariencias engañan. Y por eso, ante los espejismos de esta vida, que prometen gloria, que prometen poder, fama, riquezas, lo más prudente que podemos llegar a hacer es alejarnos de ellos, alejarnos de esos espejismos, porque detrás de esa fachada atractiva y ciertamente seductora hay todo un mundo de corrupción, hay todo un mundo de podredumbre, hay todo un mundo de esclavitud espiritual del que es muy, pero que muy difícil escapar. La historia que hoy nos ocupa es la historia de dos hombres que ante un choque de intereses debe separarse, debe continuar su camino cada uno por su lado con el propósito de lograr la paz entre sus familias. Dejamos en el estudio anterior a Abraham y a Sara, ¿recordáis? Saliendo de Egipto con prisas y urgencias debido a la argucia que el primero había ideado para salvar su pellejo. Y Lot, el sobrino de Abraham, también se encontraba formando parte de esta comitiva que retornaba a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Fijaos lo que nos dice el versículo número 1 del texto de hoy. Subió pues Abraham de Egipto hasta el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Sin lugar en el que establecerse en Egipto, con todas las ganancias que había recibido como regalo de Faraón mientras duró la pantomima, Abraham necesita encontrar una ubicación lo más próspera, lo más fértil en Canaán, y así poder dar de comer a todo el ganado que se había llevado. ¿Recordáis? Toda esa enumeración de animales que se había llevado a causa de la engañifa de Faraón y de su esposa Sara. Al parecer, esta hambruna y escasez que lo llevó a recurrir a la ayuda que le brindaba Egipto había pasado durante el tiempo que había estado allí en Egipto, y tanto Abraham como Lot tenían todas las condiciones para habitar en un territorio mucho más acogedor. Bien, recordamos que las riquezas de Abraham se habían multiplicado en tiempo de crisis. Es una cosa bastante paradójica, aunque también sabemos que eso ha sucedido aquí en España, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Algo tiene que pasar ahí para que la crisis solamente afecte a unos cuantos. Pues a Abraham no le había afectado en absoluto, todo lo contrario. Volvía a Canaán mucho más rico, mucho más poderoso y mucho más adinerado. Uno de los hombres más adinerados y poderosos de la zona cananea de aquellos tiempos. Fijaos lo que dice el versículo 2. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro.
Abraham no se detiene en el Negev, al norte de Egipto, al sur de Canaán, sino que emprende una travesía de sur a norte que lo llevará justamente al primer lugar en el que levantó un altar para adorar a Dios tras salir de Harán. ¿Recordáis? Nos dice los versículos 3 al 4 del capítulo de hoy que caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Poco a poco, kilómetro a kilómetro, Abraham y Lot arriban a un área geográfica conocida, un lugar que ellos ya conocían perfectamente y que había sido consagrada a Dios. Después de la desconfianza que Abraham, como vimos la semana pasada, había demostrado y manifestado con respecto a Dios, marchándose de Egipto para lograr provisión, aquí contemplamos al patriarca haciendo todo lo contrario. Al patriarca lo encontramos adorando a Dios, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. No sé si es que recapacitó y se dio cuenta de su error y ahora parece que en ese arrepentimiento da, digamos, lugar y cabida a Dios de nuevo. No sabemos si eso era exactamente lo que quería hacer con este nuevo altar. La cuestión es que se trata de un reencuentro con Dios. Un reencuentro con Dios solicitando su perdón, solicitando la renovación de su favor. Y claro, a partir de este momento será su hogar. Un lugar en el que podrá convivir con Lot y con toda su familia. Sin embargo, aquí podría haber acabado la historia y hubiéramos dicho, pues con dinero, con tierra, pues a vivir la vida sin ningún tipo de problema. Sin embargo, no todo es paz y calma en este recién alcanzado enclave. Versículos del 5 al 7. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y entre paréntesis, nos pone aquí el autor, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lot, aunque seguramente no era tan rico como su tío, también tenía una buena cantidad, por lo que se nos dice aquí, de reses, de rebaños y de propiedades. O sea que tampoco iba con las manos vacías por la vida. Con el paso del tiempo, la región que habían colonizado se iba haciendo cada vez más pequeña. Los roces entre siervos de Abraham y Lot pasaron a convertirse en auténticas trifulcas, en auténticos combates. Y ambos grupos de pastores, ¿qué hacían? ¿Por qué se peleaban? ¿Cuál era el motivo de sus disputas? Pues básicamente era porque no tenían suficientes praderas o suficientes terrenos de pasto, suficientes pozos de agua como para poder dar el suministro debido a cada uno de sus rebaños. Fijaos cómo serían de grandes, que no encontraban ningún tipo de pozo que abasteciese por completo a la gran cantidad de reses y de animales que ambos tenían, Abraham y Lot. La gran bendición de Dios, que era la prosperidad, fijaos, se convierte automáticamente en un problema realmente grave. ¿Creéis que esto puede suceder? Que a veces una persona sea próspera, el Señor lo haya bendecido, y esto al final se convierte en un auténtico problema, pero es un problema que Dios propicia en el ser humano, o es más bien un problema que se busca el propio ser humano. Bueno, la cuestión es que, entre paréntesis, como hemos leído antes, el autor de Génesis nos recuerda que ese territorio estaba habitado por pueblos paganos, estaba habitado por personas que no conocían a Dios, por personas que podrían haber considerado tanto a Abraham y a Lot como intrusos. Y vemos como Abraham y Lot, en esa estrechez, ¿no?, de aquellos pueblos que habitaban a su alrededor, pues tenían que tomar una decisión para evitar males mayores, para poder evitar los encontronazos, ¿no?, que cotidianamente iban teniendo entre los pastores. ¿Qué hacer en esta conflictiva tesitura? ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar? Son familia, son un solo clan. Abraham y Lot se respetan mutuamente. Aquí en ningún momento se nos dice que Abraham y Lot se llevasen a matar, todo lo contrario.
Todo lo contrario, hay unos lazos de respeto, de reverencia, que se siguen conservando, pero las circunstancias demandan de estrategias radicales y desesperadas. Abraham, que es más sabio, más anciano y más justo que su sobrino, toma la iniciativa y lo hace para resolver las diferencias que empiezan a abrir una brecha significativa entre la relación entre ambos. Fijaos lo que nos dicen los versículos del 8 al 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. La hermandad, por lo que vemos aquí, es lo que prima por encima de disputas territoriales y pastoriles. Eso es lo más importante para Abraham, lo más importante para Lot. Al menos ese debería ser el espíritu que debería primar en las relaciones familiares que se ven afectadas por herencias y por legados de muebles e inmuebles, ¿verdad? Pero eso no lo vemos, no suele ser lo normal. Impugnaciones, peleas y más, que diría mi madre. ¿Cuántos problemas han causado los bienes materiales en la relación existente entre personas de la misma sangre? Pues aquí Abraham no está dispuesto a que esto vuelva a suceder dentro del seno de su propio plan. La familia es lo primero, está diciendo Abraham. Somos hermanos. Mantener la paz y el amor entre hermanos, entre parientes, es para Abraham una prioridad. Sabemos que esto pocas veces se puede observar en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Muy pocas veces, contadas veces. Dado que los pleitos, las rupturas, los cismas familiares son el pan de cada día por obra y gracia de las posesiones materiales. Es triste tener que ver a hermanos enfrentados entre sí, sin hablarse en años y años, insultándose en los tribunales de justicia, echándose maldiciones y males de ojo, debido a la parte que debería corresponderle a cada miembro de la familia. Eso es absolutamente lamentable. Abraham se distancia por completo de las cuestiones materiales para valorar y apreciar aquello que es más importante y más prioritario para él: en la paz en el hogar. Tiene muy claras las prioridades, ¿verdad que sí? Yo creo que la cultura oriental tendría mucho que enseñarnos todavía hoy día acerca de lo que significa ser familia, formar parte de un hogar. Pareciera a simple vista que Abraham le dijese a Lot que anchas Castilla, ¿vale? Esto parece que es lo que le está diciendo. Mira, ahí tienes, el mundo está abierto delante de ti, ve donde quieras y así no tendremos problemas. Abraham sube una colina con su sobrino, otean desde las alturas la formidable extensión de valles, montañas, ciudades y ríos que dibujan su recorrido en las tierras de Canaán. Y Abraham le está diciendo: Lot, el mundo es demasiado amplio como para perder el tiempo y la serenidad en peleas fratricidas. Abraham muestra a Lot el mundo que se extiende entre ellos y le ruega, seguramente con lágrimas en los ojos y tristeza en el corazón, que se emancipe, que asuma la responsabilidad madura de escoger en esta encrucijada en la que se halla en este momento. A situaciones comprometidas y desesperadas, medidas desesperadas, ¿no? Supongo que a Abraham pues le dolería en el alma tener que ver partir a una persona con la que había convivido prácticamente años y años, decenas de años. Lot se encuentra en la disyuntiva que marcará el devenir de su existencia terrenal. Porque sea cual sea la elección de Lot, Abraham la va a respetar. La va a respetar y él mismo se marchará, como hemos leído, en la dirección contraria para no volver a incurrir en la misma problemática a la que estaban haciendo frente ahora mismo.
Abraham podía haber recurrido a su mayor rango de edad, a su estatus más holgado, a su autoridad familiar para escoger en primer lugar, para lograr lo mejor para su gente y sus ganados. Sin embargo, qué humildad, qué honradez por parte de Abraham, en la que la compasión y el amor que siente hacia su sobrino hacen que deje que sea Lot el que tome la primera decisión. Hoy día, si te proponen un trato, no esperarás a que el otro diga la primera palabra, ¿verdad que no? Primero decimos nosotros para llevarnos a mejor tajada. Pues no, aquí Abraham dice: Lot, tú serás el primero en tomar la decisión, y sea cual sea la decisión, la respetaré, y por supuesto me apartaré de tu camino, para que tú hagas tu vida y para que yo haga la mía, y no volvamos a tener ningún tipo de problemas. Claro, Lot no iba a perder esta ocasión dorada, ¿verdad que no? Y nos está poniendo en bandeja Abraham. Tras recorrer con la mirada, ¿verdad?, desde aquel monte, la vastedad de Canaán, escoge una zona geográfica en particular para establecerse con su séquito. Nos dicen los versículos 10 al 11 que alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. No era tonto Lot, ¿no? No era nada tonto, no era muy estúpido. Fijaos, la llanura del Jordán. ¿Qué era la llanura del Jordán? Fijaos de qué manera la identifica aquí el escritor de Génesis. La identifica con el mismísimo Edén, con una región al parecer muy famosa, la región de Zoar, por su fertilidad, esta zona situada en Egipto. Pues este será su nuevo hogar, el hogar de Lot, la llanura del Jordán. Habrá posibilidad de sembrar y de cosechar, de dar de comer a los animales, de no pasar hambre nunca más, de sociabilizar con ciudades como Sodoma y Gomorra, símbolos de la seguridad y de la comunidad humana sedentaria. Digamos que él se va para la Capi, como decíamos nosotros aquí, él se iba para un lugar más cosmopolita. Ríos de agua viva correrían entre los campos donde la fruta y toda clase de cereales crecerían prácticamente solas. La visión de esta tierra era la viva imagen de todo lo que cualquier persona podría desear y soñar. Lot es el hombre que propone, el ser humano que no cuenta con Dios para tomar sus decisiones en la vida, ¿verdad que no? Aquí en ningún momento vemos a Lot preguntándole al Señor: ¿para dónde tiro? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Verdad que no? No, él se deja guiar. ¿Por qué? Por el vistazo que echa al horizonte. Lot representa el proceso estándar del pecado: visión, codicia, deseo, elección y ejecución. Claro, todo era absolutamente perfecto para Lot, ¿verdad? Todo era perfecto para Lot. Tenía la tierra más maravillosa que existía sobre la faz de la tierra, por lo menos allí en Canaán. Pues no era todo perfecto para Lot. No era oro todo lo que relucía, ¿verdad? El autor de Génesis ya nos anticipa qué clase de personas moraban en las ciudades cerca de las cuales se iba a instalar Lot. Versículos 12 al 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma, ¿cómo eran los habitantes de Sodoma? Muy buena gente, vamos, fantásticos, hospitalarios 100%. Eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Estas dos capitales regionales, pero que muy conocidas, Sodoma y Gomorra, iban a ser destruidas y arrasadas por Dios a causa de su incapacidad absoluta para hacer el bien y su increíble habilidad para cometer atroces maldades. ¿De qué manera? Pensémoslo bien. ¿De qué manera podía cohabitar Lot
una persona que creía en Dios y que era justo en su conducta con individuos de una calaña realmente deplorable. ¿Cómo creéis que eso podía tener algún tipo de comunión? Más adelante veremos que la prosperidad material no siempre viene acompañada de tranquilidad y paz. Ya lo veremos dentro de poco, en los próximos estudios. ¿No es acaso también una metáfora de la vida? La elección de Lot. ¿No es acaso una metáfora? ¿En cuántas ocasiones nos ha deslumbrado la apariencia de algo o de alguien y más tarde hemos visto que nos ha deslumbrado, pero que rascando un poquito la superficie solo hay venenos raudales? ¿En cuántas oportunidades nos hemos dejado cegar por los atractivos de algo o de alguien sin pensar en las consecuencias que esto comportaría para nosotros a medio y largo plazo? Porque la tentación funciona de ese modo, ¿sí o no? La tentación funciona de esa manera. Presenta un cuadro del sueño apetecible, deseable, con la promesa de ¿qué? De felicidad y placer, y cuando el encantamiento desaparece y se agrieta, entonces ya es demasiado tarde. Entonces ya es demasiado tarde y estamos enfangados hasta el cuello en problemas y apreturas. Abraham deja que Lot tome sus propias decisiones, erradas o acertadas. El tiempo lo diría. No le da una palmadita en la espalda ni le guiña el ojo diciéndole que es un pillín astuto que se va a llevar lo mejorcito de la región. No hace nada de esto Abraham. Abraham entiende que por encima de las decisiones que cada uno vaya a tomar sobrevuela la soberanía de Dios. Y que sea cual sea la tierra que él tenga que trabajar y en la que tenga que construir su hogar, todo entrará dentro de los designios y propósitos del Señor. Qué diferencia, ¿verdad?, entre Lot y Abraham. La fe de Abraham de nuevo vuelve a ser puesta a prueba. Dios mismo será el que respaldará a Abraham en el resultado de esta separación. Será el que sellará su ayuda y su pacto con el patriarca de una manera magnífica y esperanzadora. Leamos versículos del 14 al 17. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, recorre la tierra a lo ancho y a lo largo, porque a ti te la daré. Canaán iba a ser el territorio que Dios había asignado a Abraham desde un confín al otro, en todas las direcciones de la rosa de los vientos. Dios regala esta región a Abraham, y por ello el factor de la codicia no aparece por ninguna parte en este caso. Aquí no hay codicia en la mirada de Abraham. Sabemos, por lo que nos dice el autor de Génesis sobre Lot, que en un momento dado Lot lo perdería todo. Lo perdería absolutamente todo. Y que su deseable tierra sería arrasada por el fuego. En el caso de Abraham sería todo lo contrario, puesto que Dios promete solemnemente que sus descendientes siempre serán herederos legítimos de esta tierra que se abre ante sus ojos asombrados. Tenemos conocimiento desde el estudio de la historia que el pueblo de Dios tuvo sus altibajos en su relación con el Señor, ¿verdad? ¿O siempre obedecieron a las leyes y mandamientos de Jehová? Tuvieron sus altos y sus bajos, que incluso tuvieron que abandonar la tierra prometida en momentos de la historia realmente terribles, principalmente a causa de su idolatría, a causa de su adulterio espiritual. Que el pueblo de Dios fue perseguido a lo largo y ancho de este mundo, de muchas maneras realmente dantescas. Pero también hemos visto cómo Israel puede sobreponerse a las amenazas y a los genocidios para regresar a la tierra que les fue prometida por Dios. Y ahí está.
Israel. Un estado impensable hasta 1945. Ya estaba fraguándose, después de la Segunda Guerra Mundial, que algo tenían que entregar a los judíos. Y así fue. También hemos estudiado cómo el pueblo judío ha superado las barreras, los odios, los prejuicios de muchas naciones que querían su erradicación completa. Y que los descendientes de Abraham no solamente se han ceñido únicamente a lo puramente genético, sino que hoy nosotros, como el Israel espiritual, somos hijos del Padre de la fe, somos hijos de Abraham. La descendencia de Abraham es incontable, como nos dice aquí, es como el polvo. Y si alguno tiene interés en contar el polvo, pues ya tiene faena, ¿verdad? Porque si alguien puede contar el polvo, así sabrá cuál es el número de aquellos que forman parte de la estirpe de Abraham. La descendencia de Abraham es innumerable, porque lo que Dios promete lo cumple sin ningún tipo de duda. Y esto debemos considerarlo a la luz de una Sara que todavía es estéril. Recordemos, Sara es estéril, y de la edad de ambos, la cual iba a ser cada vez más avanzada. Por eso, con la fe por estandarte, Abraham es conminado a que recorra la tierra de norte a sur y a que la haga suya en el nombre de Dios. Caminando de acá para allá, Abraham al fin determina cuál será el lugar en el que él y toda su tribu se establecerán definitivamente. El encinar de Mamre, en la tierra de Hebrón, de la cual ya vimos que era también lugar donde David tuvo su hogar en un primer instante. Nos dice el versículo número 18, que así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Como hito, como escritura de propiedad, Abraham erige un altar de adoración a Dios, registrando ese terreno como propio y como su hogar. La adoración fluye del norte al sur a lo largo de la tierra que Dios ha elegido para Abraham, sosteniendo su fecundidad y manteniendo la paz. Y precisamente en este encinar descansarían de sus trabajos tanto él como todos los demás patriarcas, que continuarían cantando y contando el cumplimiento de las promesas de Dios. Para concluir, hermanos, preguntas que debemos hacernos cuando escuchamos esta historia. ¿Cómo lidias con tus decisiones? Bien sean importantes o bien sean triviales, ¿cómo lidias con tus decisiones? ¿Eres como Lot, el cual se dejaba embaucar por los deseos de su concupiscencia sin contar con Dios? ¿O eres como Abraham, un hombre de fe que recibió a cambio de su magnanimidad el regalo de la tierra prometida y que fió todo al plan soberano de Dios? Todos hemos de tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, ¿verdad? O por lo menos es lo que queremos, tomar nuestras propias decisiones. Pero sabiendo que Dios tiene la última palabra sobre nuestras propuestas, y teniendo en cuenta que a menudo las cosas buenas y provechosas solo se logran poniendo nuestra confianza en Dios y trabajando con esmero, esfuerzo y abnegación, ¿cómo lidias con tus propias decisiones? Cuando se presente una nueva disyuntiva en tu vida, que se presentará, se presenta continuamente, ¿verdad? ¿Qué harás? ¿Te dejarás cegar por el oropel de las promesas falsas? ¿O recurrirás al consejo de Dios en oración y estudio de su palabra? Es tu decisión, tú decides. ¿Queréis hacer alguna consideración, algún comentario sobre el estudio de hoy, algo que os haya llamado la atención sobre la historia? El pueblo judío es el único antiguo pueblo que todavía existe. Los demás todos han desaparecido. Sí. Todas las grandes culturas, todas han muerto ya. Las grandes civilizaciones, sí. El único que queda es el pueblo judío. Sí. Los babilonios desaparecieron. Los egipcios. Los macedonios, los egipcios, porque los egipcios que hay ahora no tienen nada que ver con los egipcios que habían en aquel entonces. No tienen nada que ver. La verdad es que sí. La verdad es que el Señor en todo momento ha ido a lo largo de la historia poniendo su mano de favor y de protección sobre un pueblo que ha sufrido
lo indecible. ¿Recordáis el genocidio en tiempos de Esther que se quería perpetrar? Pues eso fue la punta de lanza de lo que sucedería en el siglo XX, ¿verdad? Ese gran genocidio donde millones y millones de judíos murieron. Simplemente por el hecho de ser judíos, no por otra razón así importante. Y aún así, ahí están. Y de los grandes nombres de genios y de multimillonarios y de emprendedores que existen en el mundo, son judíos. Médicos. Todo, científicos. Pero mataron a Cristo, ¿Quién mató a Cristo? los judíos. ¿Los judíos mataron a Cristo? Sí. ¿Seguro? La política judía, me refiero, no fue... Lo matamos todos. Bueno, ya lo sé. matamos todos, Manuel Ángel. Lo matamos cada día, pero lo que te quiero decir es su religión, su cultura, su costumbre. Los suyos no les recibieron, sí. No dijeron, oye, que ese es un hombre que viene aquí en nombre de Dios. Y entonces ellos... Sí, o sea, físicamente fue ajusticiado gracias al veredicto de los propios religiosos judíos. Incluso los romanos. Pero eso también se ha utilizado de una manera absolutamente torcida y tergiversada para decir que los judíos son los asesinos de Cristo. ¿Durante cuánto tiempo no han tenido que padecer los judíos ese estigma, sobre todo por parte de la Iglesia Católica? Siempre por parte de la Iglesia Católica, de que ellos no eran merecedores de seguir viviendo, a menos que se convirtiesen, claro está. ¿Y cuánto se ha aprovechado la Iglesia Católica de todos los bienes y propiedades que han logrado? Los templarios y... Todo, o sea, todo. Pero eso es lo largo de la historia, hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX ha sido así. Decir que son los asesinos de Cristo, eso es muy, pero que muy gratuito. Todos hemos asesinado a Cristo. Porque si Cristo murió por el mal que hacemos. por nuestros pecados. No murió porque físicamente, perfecto. Podemos decir todo lo que queramos. El Señor juzgará a quien tuvieron parte en esto. Pero de ahí a decir que todos los judíos son herederos de esto, eso es algo que ha ido calando en mentalidades cerradas, mentalidades populistas, mentalidades avariciosas, hasta el punto de haber logrado tantas y tantas matanzas de judíos. Lo de Chile ya fue escandaloso. Recuerdo, jovencito, que un insulto era llamar a uno judío. Sí. Y lo escupías. Judío. No, a mí me decían lo contrario, que si escupía era un judío. Eso sí, ¿verdad? Eso me decían a mí. Sí. Que si escupías a otra persona, ¡judío! Aquí, en esa historia, Imagínate, siglo XX, en esa historia también podemos ver cómo es el hombre en nuestra propia vida, Lot y Abraham. ¿Quién toma la decisión correcta? ¿Quién no la toma? Podemos ver Barrabás, Jesús. ¿A quién soltamos en nuestra vida? ¿A Barrabás o a Jesús? Siempre hay dos partes y el hombre tiene que decidir. Si aceptas a Cristo, tienes a Abraham en tu vida, decisión correcta. Si no tienes a Cristo, muchas veces, aun teniéndolo, tomamos una decisión incorrecta. Pero cuando una persona verdaderamente, creo que es mi pensamiento, si alguno no está de acuerdo puede... Cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, siempre va a Cristo para que le dé la respuesta correcta o la decisión correcta. Es lo que debe de ser un cristiano. Porque los sacerdotes, cuando dijeron suelta a Barrabás, era porque no querían escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús era el rey, ellos no querían el rey. No, suelta al ladrón. Y muchas veces nosotros somos así. Por eso yo en esta historia me quedo pensando y me gustaría ser más como Abraham, tomar una decisión correcta, siempre dejar al... Bueno, pues mira a ver tú lo que... Pero lo que tú has dicho hoy es que Lot no fue a Dios. A Saúl no fue a Dios. Y cuando no vamos a Dios, ahí caemos. Es lo que yo... Es un pensamiento que bíblicamente leyéndolo, Saúl cayó, Lot se fue a Sodoma y a Gomorra, donde Dios lo hizo todo en nada. Donde cuando le dijo Jesús, que bueno, se viene más adelante, que le dijo Dios, que nadie mire atrás. Muchas veces no, mira, ¿qué me va a decir Dios? Si es que ya lo haré. No, yo voy a hacer esto. Es que son cosas tan delicadas que uno tiene que estar tan abierto a todo y el corazón tan... Es como
hay una historia en la Biblia, no sé qué mujer era, a ver si alguien me puede ayudar, que dijo que él era, que el corazón lo tenía abierto. ¿Cómo era? ¿Qué mujer era la que dijo? María, ¿no? Lidia. Lidia, exactamente. Ella estaba, a ver lo que dice este hombre, a ver, quiero aprender. Estaba ahí ansiosa, con ganas de aprender. Y es como cada uno de nosotros, yo el primero, cuidado, debemos de venir a aprender, a ese deseo de aprender y de saber más de Jesús. Y es lo que a mí me habla esta historia, personalmente, lo que hoy Dios a mí me habla, es que debemos de ser personas como Abraham, saber quién es Dios y saber quién nos tiene que conducir hacia adelante. Es lo que yo he aprendido en esta tarde. Sí, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo más? ¿Compartir? Bueno, Abraham al principio tampoco estaba muy unido a Dios, ¿no? Porque decidió... Sí, lo de la semana pasada, ¿no? El capítulo de la semana pasada que... Iría aprendiendo. Luego, Ya lo lo que veremos. pasa que se arrepintió y el Señor lo perdona, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Cuando él hace un altar de adoración al Señor es porque existe algo ahí dentro que reconoce que los caminos anteriores a Egipto no fueron una buena decisión, Sí. precisamente. Muy bien, por la semana que viene seguiremos hablando después de este pasaje bíblico en el capítulo siguiente, 14. capítulo 14, donde encontraremos en este Génesis 14 otra historia que también conocemos perfectamente y que entronca con esta, y es que no dura mucho tiempo la alegría y la buena perspectiva de negocio de Lot, sino que va a sufrir, ¿no? A causa de formar parte de un mundo que está a espaldas de Dios, ¿de acuerdo? Así que hablaremos de Abraham libertando a Lot, de haber dónde se ha metido Lot para que lo tengan que liberar, ¿vale? Muy bien, pues terminamos cantando la doxología y despidiéndonos hasta el sábado, que tenemos película. Recordad, a las 6 de la tarde tenemos esa película, El caso de Cristo. Estáis todos invitados a poder visionarla, ¿de acuerdo? Y después el domingo, recordad también el coro dominical a las 11 de la mañana, con segunda de Samuel, y también nuestro hermano Jesús nos dirigirá la palabra el próximo domingo, porque yo estaré ausente, estaré en Torrente, en esta decisión que ya os comunicaré a ver al final que han quedado nuestros hermanos de Torrente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues terminamos pidiendo más y más de Cristo, más de su poder, más de su presencia, más y más de Dios. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Amén. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima.